Torcito, cambiaron. Claro, sí, cambiaron, Dije, pero no se ¿dónde nota. cerraron? Dije. Está igualita. Bien, muchachos, gracias por pasar la posta en este momento. Vamos a comenzar Esta Boca es Mía con algunas repercusiones de los hechos más notorios de la pasada jornada, que incluyen, por supuesto, el acto del 1 de mayo, pero también todas las repercusiones nacionales e internacionales del tema Venezuela. Muy bien. Un abrazo. Bien. Gracias. Chau, chau. Buena tarde. Entonces los saludamos a todos, le damos la bienvenida a nuestros panelistas invitados en el día de hoy. Nuestra querida Selva Andreoli, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Periodista José Sena, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que ha cubierto mucho Venezuela, ¿no? En estos últimos tiempos. Efectivamente. Bien, vamos a ir en instantes al tema de las repercusiones y sobre todo algunos dichos que tuvieron lugar en nuestras latitudes entre nuestros líderes políticos que ya tuvieron su repercusión internacional. Pero sobre el 1 de mayo, ¿algún comentario, Selva? Gusto a poco del papel que debe jugar una central de trabajadores sobre un tema que es urticante hoy, el desempleo y la inseguridad desde el punto de vista de las fuentes de trabajo futuras. Bien. O sea, la tecnología avanza y hay pocas propuestas y poco estudio sobre ese tema. Nos merecemos, como central de trabajadores, o los trabajadores, nos merecemos una mirada más estratégica y más crítica sobre lo que estamos viviendo. Bien. ¿Le faltó eso, Verónica, para ti al discurso? Coincido, me parece que no hubo ninguna sorpresa respecto a lo que habíamos debatido anteriormente de cómo llegaba la central sindical. ¿Es independiente? ¿No es independiente del gobierno? ¿Qué te pareció después del discurso? Bueno, yo creo que ratifica que no, que hay dependencia del proyecto Frente Amplio. Tuvo que reivindicar la central sindical la cantidad de paros. ¿Cuántos de esos paros realmente fueron paros dirigidos hacia el gobierno? ¿Cuántos en realidad al sector empresarial? Me parece que la única voz que se escuchó con mucha independencia fue la representante de madres y familiares de detenidos desaparecidos. ¿Qué pensás, Alfredo? Yo estuve en el acto, fue más grande de lo que pensaba. Realmente los actos son bastante raídos en los últimos años. Me sorprendió gratamente las dos representantes de la Intersocial Feminista. Creo que fueron muy contundentes en todo el planteo. La verdad que hablaron bien. Y yo creo que Pereira habló de tantos temas que al final parece que no hubiera dicho nada, porque tocó todo el espectro de temas. Me parece que se ¿Que le tenía que corresponde a concentrar. una central sindical? ¿Qué? ¿Que le corresponde tocar a una central sindical qué en un no? 1 de mayo? Bueno, eso forma parte también del gran debate, ¿no? Claro, sí, pero lo que me parece que habló tantas cosas, aparte se refería a casos muy puntuales, concretos, diferentes gremios, esto, otro, como que me parece que fue muy largo el discurso de Fernando y me parece que fue un poco superficial en eso. Lo de la dependencia... Poco autocrítico, señor. Lo de la dependencia, yo sigo discrepando. Para mí, una cosa es que vos, si un gobierno te lleva adelante propuestas que vos Que te coinciden con favorecen, tu- es que claro. ya no, no lo hagan. No, por supuesto que lo hagan. Pero de ahí a dependencia me parece que es un cliché usado mucho que no rinde, no No da. lo digo yo, García, lo No, dicen quienes integran que lo hoy la digan. central sindical Sí, sí, y quienes se han tenido que ir de la central sindical. Sí, son 4 gatos locos que se fueron y hay Bueno, un acto que hicieron. cada vez son más los que dicen lo mismo, ¿no? No, cada vez son más, no. Cada vez siguen siendo un grupito de locos que no le ganan a nadie, que rompen la unidad sindical, cosa que está, yo creo que muy mal. Te escuché decir hace 2 programas atrás que celebrabas la diversidad en la central sindical. Sí, pero no es cosa romperla. Y bueno, se rompe si no Ojo al estamos gol, de acuerdo. romperla. Pero Yo ¿por creo qué que se la rompe? diversidad... No, la diversidad la reivindico y por supuesto. Esos que se fueron, se tenían que haber quedado y dar la pelea adentro. ¿Se fueron Como o no están todos- fueron? Ripoll no Se fueron. Ripoll no se fue. A ver, de Ripoll no este es lado- representativa de nada, 676 votos en 6.000. Otra otros vez, dirigentes vamos a seguir sindicales, hablando de otros eso, dirigentes por sindicales, favor. no sé cuántos No me hagan Selva. circo con representan porque Ripoll. no les Selva toca. Andreoli, ¿te No me acordás hagan que era circo así, con no? Ripoll. Que esto era lo normal. Era así. Estamos llamados al Ya debate. estoy entrando en calor. Bien. Hoy la rubia se De me este voy. lado, Virginia, ¿qué te pareció? Bueno, yo coincido que el discurso fue tibio, pero dentro de lo esperado, por lo que veníamos charlando nosotros, el año preelectoral no iban a haber grandes anuncios ni grandes cuestionamientos, y sí quiero destacar el discurso de las compañeras de la Intersocial Feminista, que me pareció muy emocionante que en un acto del 1 de mayo se estuvieran hablando sobre los derechos de las mujeres, en especial cuando hace muy pocos días una empresa decidió despedir a una de sus trabajadoras luego de haber hecho una denuncia por violencia doméstica porque tenía que perder días de trabajo. Sí. Entonces me parece que fue un paso muy importante que se dio desde el movimiento feminista. Bien. Yo creo que tanto por los temas que se abordaron, que fueron muchos, como decía Alfredo, y como hay coincidencia en el discurso de Pereira, como sobre todo por los temas que no se abordaron, los que de alguna manera hizo parcialmente referencia a Selva,
mirándolo desde los dos ángulos, yo creo que queda ratificado no solamente lo que acá se ha hablado de dependencia del sector sindical respecto al gobierno, sino una cosa mucho más delicada, y es que, a mi juicio, por lo menos, esto puede ser un tema polémico, hoy en la sociedad uruguaya la gran polea de transmisión que tiene el Frente Amplio hacia la sociedad y que tiene el gobierno a la sociedad ya no son los partidos políticos que integran el Frente Amplio, que han quedado muy disminuidos ante la opinión pública, son los sindicatos. Si es la central sindical, la gran polea de transmisión, el gran sostén, el gran pilar que apuntala a la gestión del gobierno y del Frente Amplio de cara a la sociedad. Porque los partidos que integran el Frente Amplio hoy han quedado en un segundo plano, ya no son noticias las convenciones, los congresos de los partidos, sino que es noticia cada vez que habla un dirigente sindical. Por más chico que sea el sindicato al cual representa, tiene mucho más eco, por algo será, en la sociedad uruguaya lo que opina ese sindicalista que lo que opina el político más prominente del Frente Amplio. ¿Coincidís, Sena? ¿Se podía esperar algo distinto en el último 1 de mayo antes de las elecciones nacionales? Creo que no, tal vez algunos lo esperaban. Creo que hubo un guiño por parte del presidente de la Central de Trabajadores hacia el gremio de ADEOM, teniendo en cuenta que estaba sentado en primera fila el intendente de Montevideo, y lo que dijo con respecto al tema de la situación de los trabajadores municipales, me pareció un guiño a la interna que sí las tiene la Central de Trabajadores en esa materia. Bien. Mal niño, ¿no? Porque el tema de los famosos rompehuelgas no viene a un tema de romper las huelgas. Creo que ahí le contestó bien Daniel Martínez cuando dijo, bueno, así como el sindicato médico hace huelga, pero también hace guardia gremial, OCE, la luz, etc. No nos quedamos sin luz ni sin agua los uruguayos cuando hay paros. Y si nos quedamos con la mugre hasta acá. Entonces, a ver, nadie puede sorprenderse si el sindicato no se aviene a cumplir con guardias gremiales. Y el sindicato de ADEOM no está de acuerdo. Entonces, de verdad, eso no es un caso de rompehuelga. Yo no estoy de acuerdo con Pereira, no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con Pereira con la aprobación, digamos, del PIT-CNT sobre el control obrero de Montevideo Gas. No estoy de acuerdo. Así como las empresas tienen que cumplir con las leyes, los sindicatos también tienen que cumplir con las leyes. Y si hay desacato a la justicia, alguien tiene que pagar el desacato. No estoy de acuerdo con ir a brindar la solidaridad, sí, porque sí. No justo. Bien. Vamos a movernos hacia el tema de Venezuela, ¿les parece? Repasemos primero lo que fueron algunas frases por allí que generaron polémica acá y afuera. Director. ¿Qué opina lo de las tanquetas atropellando gente, Mujica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. ¿Nada más? Es una barbaridad. ¿Y quién mandó eso, a su parecer? ¿Maduro? Si usted sale a la calle, se pone. No hay que ponerse delante de las tanquetas, dijo Pepe Mujica. Me parece que por respeto a la historia de Latinoamérica ese tipo de cosas no ayudan para nada, ¿no? Para nada. Si lo hace Maduro, entonces lo relativizo. Si son los tanquetas de Maduro y de Venezuela, como yo tuve con Venezuela... Claro, coincido contigo, el problema es ideologizar la libertad. Bueno, no sé qué fue lo que vio Mujica o interpretó Mujica, pero para muchos de nosotros está muy claro lo que ocurrió. Fue una tanqueta de la Policía Nacional Bolivariana que atropelló a un grupo de civiles desarmados que estaban ejerciendo su legítimo derecho a protestar. No se puede creer que un líder que se reclama de izquierda, progresista, que ama a los pobres, elija entre la tanqueta represora fascista y el ciudadano rebelde corajudo que quiere ser libre. Pepe Mujica se monta en la tanqueta y atropella al ciudadano. Si hay una bestia manejando un tanque, eso no lo puede arreglar nadie. Porque eso no es una cuestión del gobierno, de este o del otro. Es de la bestia que está manejando la máquina. Y como yo si tengo un camión y atropello a la gente, como ha pasado en la multitud. Entonces, pero es terriblemente confuso porque también habían robado unos tanques. ¿De dónde está y dónde está? Es trágico. Mujica reiteró que la salida a la crisis venezolana es con diálogo. No hay otra salida que una negociación. Pero ¿quién hace negociar a los venezolanos? Y no hay que engañarnos. La primera negociación hay que tenerla con el gobierno de Estados Unidos. Bien. Luego también pudimos leer declaraciones del propio Mujica a otro medio. Tratando de arreglar. No sé si es tratando de arreglar, no sé si... a ver, ¿se equivocó? ¿Quiso decir algo que no dijo? Porque también dijo que era un disparate sacar tanques a la calle, también señaló los disparates. Claro,
Pero es cierto que todos lo vimos responder. No hay que ponerse delante de las tanquetas. Entonces, pero como es un personaje al que algunos le permiten mucha cosa, o porque a veces juega a hacer metáforas que no le terminan de salir bien, digo, ¿qué dijo? ¿Qué pasó acá? Pero fue peor lo que quiso arreglar después. Porque lo que dijo está grabado, es la nota del periodista Leo Sarro, que además recorrió el mundo entero. Acá vimos solamente repercusiones en idioma español. Estaba leyendo en el Twitter de Sarro que la televisión china pasó una parte del video. O sea que esto ha recorrido el mundo entero. Pero yo decía que mucho peor que ese disparate mayúsculo de que el problema es ponerse frente a la tanqueta, es cuando trata de arreglarlo y compara una tanqueta de la dictadura de Maduro con un camión de terroristas que atropella gente. Ponen un pie de igualdad al aparato represivo de Maduro con un terrorista que alocadamente irrumpe en una feria, en una calle de Europa o de cualquier ciudad y mata al barrer. Una cosa increíble. Yo no salgo de mi asombro. Cada vez que veo repercusiones a nivel internacional y sobre todo luego de escucharlo, me doy cuenta que el hombre ha perdido el rumbo porque además él está pagando el precio de la gran popularidad internacional. Si lo hubiera dicho, si ese disparate lo hubiera dicho cualquier persona del sistema político uruguayo, hubiera quedado como una cosa entre casa. La gran popularidad internacional de Mujica, comparable a una estrella de rock que todo el mundo lo conoce, sus videos en YouTube tienen 30, 40 millones de visitas, tiene esta contrapartida, que cuando dice una canallada de este tipo, tiene la misma repercusión, porque la gente se sorprende que un hombre del cual se habían hecho una opinión equivocada, pero opinión al fin, diga este disparate de acusar a las víctimas de la represión de ser las responsables de la muerte o de las graves lesiones que pueden sufrir. Una cosa increíble que no tiene ni pie ni cabeza. Alfredo, no digo que no conozcan los demás al señor Mujica, pero tú escribiste un libro sobre él, ¿no? Entonces, por eso te pregunto a ti, ¿cuál es el Mujica de verdad? ¿Es el que piensa que lo que uno escuchó así tan explícitamente y te queda la duda de que capaz que no quiso decir lo que dijo? ¿Qué pensás de Siempre esto? tira bolazos. Y a veces le erra y a veces... lo que no hay duda es que siempre genera hechos políticos. ¿Tá? Porque es un experto en tirar bolazos y entonces se le interpreta como quiere. Esta vez me parece que... ¿Y qué piensa en el fondo? Yo creo que en el fondo él ve la situación en Venezuela con mucha preocupación, como toda la gente más o menos la vemos con preocupación. Y creo que en este caso, al decirlo así, le erró, ¿viste? Porque parece que estuviera apoyando la represión de Maduro. Y yo no creo que él esté apoyando la represión de Maduro. Me parece que es una de las cosas que la mayoría de los uruguayos estamos planteando, de que la única posibilidad de salir de ahí es con diálogo, ¿tá? Pero hay mucha gente que quiere ensañarse con el tema de que esto es dictadura, y lo importante es si es dictadura o no es dictadura. Y lo importante para mí es que el pueblo venezolano pueda encontrar un camino en el cual Maduro hoy por hoy es un impedimento y Guaidó evidentemente es un fracaso, porque lo que hicieron con Guaidó evidentemente le dieron manija y creo que... Pero chau, ahora Guaidó, vamos a ver ahí. Lo que pasa es que las personas, tú planteás que pareciera que la cosa se divide entre si es dictadura o si Guaidó es golpista. Bueno, si no, ¿cómo se hace para no caer en esos dos extremos? No es fácil, pero me parece que... ¿Fue un golpe de Estado lo de Guaidó para vos? No, para mí fue un intento de... Yo hasta tuve el partido, no sé si no era tratar de sacar a López del arresto domiciliario para que se fuera. Porque el único resultado concreto de lo que pasó ayer es que López ya no está en prisión domiciliaria. Si fuera golpe de Estado, ¿no tendría que estar preso? Y sí, pero aparte estaba... un golpista como López, porque ese sí que es golpista, porque ese es un golpe de Estado contra Chávez en 2002, intentó ocupar la embajada cubana, etc. Estaba en prisión domiciliaria. ¿Ustedes se imaginan la dictadura uruguaya dejando a los rehenes del MLN presos en prisión domiciliaria? Yo no me lo hubiera imaginado. ¿Sena? Está complejo, y no digo nada nuevo con esto, entender la realidad venezolana. Hay una sociedad que está dividida, quizás hoy con un apoyo un poco más importante de la población hacia lo que es la nueva institucionalidad. Hay dos parlamentos, hay dos presidentes, hay dos policías, depende de donde uno esté, porque está la policía que es estadual y la policía que tiene que ver con determinados lugares físicos. Esto lo viste, a mí me parece importante porque él lo vio él con sus propios ojos. No es que está recibiendo info sesgada que nos pasa a todos por los problemas justamente de falta de libertad de comunicación que hay en el país. Sí. Entonces es importante que lo que está contando y señalar, insistir en eso, lo viste vos. Sí, y quería decir que de todo esto que está duplicado
y lo cual que genera que cuando un periodista va a trabajar a este lugar tenga que hacer inevitablemente 2 notas, porque es muy difícil conseguir una voz que conlleve una posición objetiva. Se habla con un economista, hay que ir a hablar con otro economista, se habla con un dirigente político, hay que ir a hablar con otro, con un deportista hay que ir a hablar con otro deportista, es así. Pero hay una sola cosa que unifica a Venezuela. ¿Qué? O hay un solo hecho que concentra a Venezuela, y es el ejército. No hay 2 ejércitos, hay uno solo. O sea, tenemos 2 presidentes, 2 parlamentos, 2 todo lo que quieras, un solo ejército. Pero y todo no digo aquello de un que solo... Guaidó se estaba llevando de alguna manera a las Fuerzas Armadas. No, esto claramente no es así. Y no digo una sola fuerza armada, porque en realidad no es así. El ejército tiene la operativa fundamental y la estratégica dentro de Venezuela. La prueba es que en el año 2002, cuando hubo el golpe el 11 de abril contra Chávez, Pedro Carmona, que asumió la presidencia por 48 horas en Venezuela, tenía el apoyo de un almirante. Por lo tanto, allí se vio claramente el poder del ejército, que es el que, en definitiva, va a buscar a Chávez y lo coloca nuevamente 2 días después en el poder. Entonces, pensemos desde el Río de la Plata con nuestra cabeza que es muy difícil entender que hay un ejército, y eso yo lo vi en el Palacio de Miraflores, donde los soldados salen con una bandera del Partido Socialista Unido de Venezuela. Imagínense el Batallón 14 de Toledo con una bandera del Partido Independiente, por decir algo, ¿no? Sí. Por decir algo. No, es inimaginable. Bueno, eso ocurre en Venezuela. Entonces, es muy complejo porque Chávez lo que hace es crear un partido militar. Y mientras el partido militar esté en el poder, no va a haber ejército que participe de un golpe o de quitar a quien esté hoy ejerciendo la presidencia. No digo el poder, pero claramente Maduro ejerce la presidencia, creo que no ejerce el poder. Y hay otra cosa que dicen los venezolanos o los caraqueños, para ser más justos. 2 muertos es el saldo en Caracas, ¿no? Exacto, hasta ahora sí. Dicen cuando los cerros bajen, y hacen referencia a lo que ocurre en Petare, que es la favela más grande que hay en Latinoamérica, un barrio donde hay entre 50 y 60 asesinatos por semana, o en el barrio 23 de enero, donde está el colectivo La Piedrita, un colectivo paramilitar con mucha fuerza. Cuando los cerros bajen, se refieren a aquellos que están en los cerros, bajen al llano y se presenten, digamos, como un elemento de presión y de tensión en el panorama sociopolítico. Eso no está ocurriendo en el día de hoy. A mí me queda esto que dice aquí el colega Sena, me deja más dudas todavía, porque me pregunto qué quiso hacer Guaidó. ¿Fue mal informado? ¿Es una maniobra para que no lo detuvieran? ¿Se quiso adelantar a la situación? ¿Quiso generar una movida mediática hacia afuera? ¿Seguir manteniendo la visibilidad? Porque cuando hablamos de esta situación del ejército, que yo creo que es clave, y hoy se conoce que todos los militares que lo rodeaban no eran más de 40, que ninguno era importante, no estaban delante de una tropa, no tenían poder de fuego, creo que abre una cantidad de preguntas a quienes no conocemos tanto la realidad venezolana y la vemos de afuera. ¿Es una estrategia que falló o es una estrategia que en realidad salió bien? Pero pasaron cosas que, desde el año 1999, que es cuando asume Chávez el poder, en realidad los primeros meses del 2000, por ejemplo, que el director del SEBIN, de la inteligencia del gobierno chavista, haya desertado, lo hayan echado o no se sabe muy bien lo que ocurrió, es un hecho por lo menos llamativo. Se lo responsabiliza por la libertad de Leopoldo Exactamente, López. El ingreso a la Carlota o el pretendido ingreso a la Carlota, que es un centro neurálgico en pleno Caracas, es un hecho también muy llamativo que no ocurrió hasta el día de hoy. Y miren que hubo infinidad de episodios muy complejos. El más complejo quizás de todos ocurrió en el año 2002, el 11 de abril, cuando una marcha que venía de la zona este, ahí se diferencia mucho, este y oeste. En el este está la oposición, en el oeste está el gobierno, está Miraflores. Vamos del este al oeste. Era imposible que se acercaran a menos de 5 kilómetros. 14 kilómetros separan el este del oeste. 14 kilómetros separan Plaza Altamira, que es un centro de referencia de la oposición, del Palacio de Miraflores. Era imposible que se recorrieran esos 14 kilómetros porque nadie quería llegar a ese extremo. Sin embargo, llegaron muy cerca, creo que en forma muy irresponsable. Hubo una repercusión del otro lado a nivel, digamos, primero de no lleguen hasta acá y después pasaron a las armas, que motivó la denominada matanza de Puente Llaguno, que es un lugar que está sobre la avenida Baralt, casi emblemático, a 200 metros de Miraflores, un hecho muy confuso al día de hoy, y que motivó la caída de Chávez. Porque eso ocurrió el 11 en la tarde, hubo alrededor de 30 muertos, y el 11 en la noche o en la madrugada fue el golpe de Estado. Es decir que cuando hay intención de movilizar y de llegar hasta determinado lugar, aparentemente
Se puede. Se puede, con un saldo luctuoso que ojalá no vuelva a ocurrir. Bueno, pero que no era un precio que querían pagar tal vez. Y Tenemos que quizá hacer no- una pausa y seguimos analizando este aspecto en cuanto regresemos. Ya venimos. de tu familia